Buenas tardes, soy Alejandra Cosimi, docente de Educación Especial en Discapacidad Intelectual, maestra jardinera y estudiante de la especialización docente del nivel superior para estudiantes con alteraciones en el desarrollo y la constitución subjetiva. El tema que hoy nos convoca es el autismo. ¿Qué es el autismo? Para ello vamos a hacer un poco de historia, recordando que antes del siglo XVIII ya existían casos con otro nombre, ¿no? Con un desorden psíquico, donde eran considerados niños salvajes, porque no tenían incorporadas las pautas sociales ni culturales. Y cada uno tenía un trastorno distinto. Por eso se los diagnosticaba de maneras diferentes. Fue recién en el siglo XVIII que surge el término de psicosis, con el estudio que realizó Sigmund Freud. Hasta ese momento, se hizo una diferenciación, ¿no es cierto?, entre lo que era el origen psíquico y lo que era una enfermedad. Surge como enfermedad recién en 1943 a partir de un médico austríaco que se llama Kerner, donde hizo un estudio con un grupo de 11 estudiantes, donde lo que los unía, las similitudes que tenían en sus actos y sus aspectos, tenían incapacidad de establecer una relación, un retraso en el habla, algunos no conseguían desarrollarlas, otros la adquirían y las perdían, y no utilizaban formas comunicativas, tenían carencia de imaginación, una memoria mecánica, repetitiva. Y a partir de esas observaciones, Kerner escribió un artículo que se llamó Perturbaciones autistas de contacto afectivo, en el cual afirmaba de la falta de socialización de los chicos autistas. En este artículo, Kerner afirmaba el porqué de la falta de socialización de los chicos autistas. Esta enfermedad se debía a la falta de conductas de apego y el fracaso relativo en el establecimiento de vínculos, que era mucho más marcado a partir de los 5 años. Bleuer, que era un psiquiatra opuesto a lo que pensaba Kerner, planteaba que el autismo era un modo de pensamiento y una relación objetal de características narcisistas, junto con rasgos obsesivos determinados, y llamó a esta patología autismo, ya que viene del griego autos, que significa propio, uno mismo. Desde la psicología, las personas con autismo son vistas como personas que no nacieron, que su aparato psíquico no está formado por completo desarrollado, porque hubo etapas psíquicas que no se cumplieron. El vínculo de la madre e hijo no fue bueno, motivo por el cual que el espejismo de Lacan y la angustia del 8º mes no fue producida. El yo no pudo formarse y en consecuencia estas personas no tienen principio de realidad. Este trastorno puede ser tratado con psicoterapia y ayudar al sujeto a nacer, a formar lentamente su estructura cognitiva. Bueno, la terapia del autismo tiene como meta volver consciente, activo y real aquel sentido de ser que el niño con autismo percibe de sí mismo. El mismo se pone a prueba por momentos ligados a la experiencia hacia la percepción, conduciendo a una especie de despertar. El autismo, por sus características psicopatológicas, forma parte de la categoría de las alteraciones específicas del desarrollo psicomental. Desde el punto de vista psicoanalítico, se delinea por fuera de las 3 estructuras fundamentales que son la neurosis, la psicosis y la perfección.
Y justamente por esto resulta muy dificultoso hacer un diagnóstico, no solo desde la perspectiva objetivamente clínica, sino que también para lo que se denomina alteración del desarrollo. El niño con autismo no logra manejar el dilema presencia-ausencia, así que la modalidad cerca-lejos, acercamientos, alejamiento, esconderse, aparecer, lo encuentran desarmado e incapaz de estructurarse en una lógica adaptativa y contenedora. La pérdida lo encuentra incapaz de contener la angustia emergente y en consecuencia reclama la presencia concreta de la ayuda del otro. Es por ello que los niños con autismo deforman el modo perceptivo de modo perceptivo y como que exagera, ¿no? Bueno, es por ello que los niños con autismo deforman el modo perceptivo hipervalorizando lo visible en los demás canales informativos. Sin embargo, en sus autismos son sujetos extremadamente presentes y atentos a la presencia del otro, de cuál defenderse teniéndolo lejos. Estas modalidades de funcionamiento explican cómo el niño con autismo también utiliza un pensamiento concreto y un pensamiento afectivo, siendo capaz de simbolizar y crear como un pensamiento autónomo. Nuestros niños pueden tocar sus juguetes sin poder jugar con ninguno, y es porque la actividad lúdica se transforma siempre en una dramatización. Siempre lanzan los objetos y los rompen mientras tratan de mantener una distancia. Finalmente se puede llegar a afirmar que los estereotipos y comportamientos obsesivos pueden ser leídos como una necesidad de estructurar algo, que sea estable, que no desaparezca, que no se disuelva. Con la aparición del DSM-5, plantea una categoría, la del trastorno del espectro autista, aportando la posibilidad de realizar un diagnóstico antes de los 36 meses de vida y un sistema para la identificación del trastorno en la población adulta. Se recalca el nivel de severidad y se consideran las limitaciones sociales y comunicacionales. Se cortó. Bueno, ahora vamos a nombrar algunas de las características que tienen los niños con el espectro autista, que pueden ser de las más variadas, ¿no? Por ejemplo, las respuestas desusadas a los sonidos. A veces prestan atención a los que tienen interés y otras veces no. Pueden escaparse el sonido. Otras veces les molestan, magnifican los sonidos. Son hipersensibles con algunas prendas. Tienen dificultades en la comprensión del lenguaje, en el habla, deficiencias en la pronunciación y el control de la voz, problemas en la comprensión de lo que ven, en los gestos, tienen movimientos inusuales en el cuerpo, movimientos estereotipados, repetitivos, aleteos, alejamientos y retraimiento social, tienen resistencia al cambio, tienen temores especiales, son incapaces de jugar, tienen habilidades especiales, por ejemplo, algunos obsesiones con los más, no obsesiones, sino la especialidad de los números, dificultades en las actividades espontáneas, resistencia a ciertas comidas y las actividades tienen que ser estructuradas, lo que no está anticipado les genera temores y angustias, entonces todas sus rutinas tienen que ser estructuradas y planificadas, ¿no es cierto? Ahora lo que nos convoca es la familia, ¿no? ¿Qué pasa con las familias con un chico que tiene espectro autista? Cuando llega a la familia un chico con estas particularidades,
provoca una especie de shock. Entonces es algo que una situación que no se espera por lo general. Entonces hay un ideal de ese hijo que no está. Entonces ese ideal del yo no lo logran sostener la familia. Entonces empiezan un camino largo por los médicos, por las terapias, para buscar una solución a ese problema, buscar sanar a sus hijos, hasta que llegan al diagnóstico. Cuando llegan al diagnóstico y empiezan a aceptarlo, después de haber pasado distintos tipos de duelos, por ejemplo el enojo, la bronca, la ira, pueden lograr empezar a asumir que es el hijo que les tocó y que es un hijo que va a aprender de una manera distinta, porque procesa de manera distinta, porque se va a expresar de manera distinta. Van a aprender a convivir con este hijo que tienen y que no es el que ellos han anhelado. Es un proceso muy duro, muy largo, pero los chicos demuestran que pueden aprender con incentivos, con amor, con paciencia y siempre con una cuota de esperanza en los padres, que cada pequeño logro que se logre es un montón para ellos. A estas familias hay que entenderlas, tener empatías con ellos, porque han pasado un montón de situaciones y tenemos que tratar de contenerlos, acompañarlos como docente y no juzgarlos, porque es una vida muy dura, donde te cambia la vida una situación así, un hijo con una discapacidad. Me pareció muy importante presentar una entrevista que le hice a una mamá de un nene con TDAH, que es muy rica, donde ella expresaba desde sus comienzos cómo fue hasta llegar al diagnóstico con Arián, que es un chico muy especial, no solamente por sus características particulares, sino también por sus habilidades y como él dice, sus dones. La mamá aprendió a descubrir ese don y aprendió a caminar con él, llevándolo a las terapias. Es un chico que está en primer año, sufrió mucho la discriminación, la falta de apoyos desde las instituciones, y aún hoy está luchando su mamá por conseguir una MAI para que puedan ayudarlo y fortalecerlo en los aprendizajes. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido esta conversación, este aprendizaje, este camino que tenemos. Creo que es muy importante ponernos en el lugar del otro primero antes de juzgar y poder partir de ahí a construir nuevos vínculos. Muchas gracias. Una última inquietud. Quiero ponerme en el lugar de un chico con autismo y pensar qué es lo que necesito, ¿no? Y poniéndome en su piel, pienso que un chico con autismo lo que necesita y quiere es ser mirado, es ser alojado. Es una reflexión para todas las familias con algún niño que tenga espectro autista.